necesitamos un sistema que realmente sea redistributivo de la riqueza, porque es inadmisible que a día de hoy sigan existiendo casi 7.000 familias que no tengan ingresos. Entonces hay que evitar que se especule con la vivienda, es un artículo básico, es de supervivencia, no puede haber familias que no tengan vivienda. Lo más importante sería afianzar todos aquellos proyectos que se han puesto en esta legislatura en marcha, por eso necesitamos 4 años más. Terminar nuestro proyecto, consolidarlo y sobre todo que se sigan implementando políticas de izquierda, que lo más importante que tienen es que en el corazón de sus políticas están las personas y que como socialistas es lo único que nos debe de importar. Otro reto que hemos empezado a trabajar pero que necesitamos seguir trabajando es el que tiene que ver con la soledad de las personas mayores o en general. Yo creo que hay elementos ahí que abordar y que acabar de atajar. Me quedaría con una cosa, que es lo del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y que todo el mundo pueda beneficiarse, que los costes a veces son los mismos si pensamos realmente desde el principio en las personas. Y por otra parte también yo creo que es muy importante que todos los colectivos vean reconocidos aquellos derechos que se plantean en las leyes. Y en ese sentido yo creo que uno de los retos que tenemos es precisamente el dar mayor estabilidad y sobre todo avanzar en trabajar por aquellos colectivos que necesitan de nosotros, que necesitan de los servicios sociales, pues para llevar una vida plena, con los colectivos de discapacitados, a las personas mayores, a los menores, a la atención temprana. Yo creo que con los servicios sociales, con nuestro trabajo, lo que logramos es una sociedad mejor y en eso es en lo que tenemos que seguir avanzando.